Esa señora que ustedes ven ahí es Joni Eareckson Tada. En julio del año 1967, cuando ella tenía 17 años, estaba en la playa, se lanzó de cabeza, era muy bajito, ahí donde estaba, se rompió el cuello y quedó paralizada del cuello hacia abajo. Ella es cuadraplégica. Y en un libro que escribió, ella nos dice: mi accidente no fue un castigo por mis errores, lo mereciera o no. Solo Dios sabe por qué quedé paralizada. Creo que Él sabía que yo sería mucho más feliz sirviéndole a Él que de cualquier otra forma. Es difícil saber qué dirección habría ido mi vida si yo hubiera estado sobre mis pies, o sea, caminando. Quizás hubiera sido arrastrada por la corriente de la vida, casada, quizás incluso divorciada, insatisfecha y desilusionada. Cuando estaba en la escuela secundaria, reaccioné ante la vida con egoísmo y nunca me preocupé por los valores más permanentes. Vivía para cada día y para el placer que me apetecía y casi siempre a expensas de otro. Aunque es una verdadera, algo doloroso, ella reconoce cómo esa grave aflicción ha cambiado su vida. Dios la ha utilizado de una manera poderosa para ministrar a muchas personas que están en aflicción. Miren, Joni no se puede mover, a ella hay que cargarla, ponerla en la cama, todo hay que hacérselo, pero ella ha impactado a millones de personas con su testimonio. Y es cierto que Dios no trata con todos nosotros de esa manera, pero hay una realidad y Él usa nuestras aflicciones y debilidades para atraernos a Él. Óigame bien, Él usa nuestras aflicciones, nuestros problemas, nuestras debilidades para atraernos a Él y de manera que podamos reflejar su gloria. Y en nuestras vidas, todos nosotros enfrentamos aflicciones, problemas, tenemos muchas debilidades. La semana pasada empezamos a hablar de la gracia de Dios. Hablamos de esa gracia salvadora y transformadora de Dios en nuestras vidas. Y hoy queremos hablar de esa gracia sustentadora de Dios. Y quiero pedirles, por favor, que me acompañen a 2 Corintios capítulo 12, versículo 7, como nuestras aflicciones no son un impedimento para nosotros seguir corriendo la carrera de la fe, sino que es el escenario perfecto para que la gracia y el poder de Dios se manifiesten en nosotros. Dice así la palabra de Dios. 2 Corintios capítulo 12, versículos 7 al 10. Y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Acerca de esto, 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí. Versículo 9, y Él me ha dicho: te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Qué paradoja, ¿eh? Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ese es el capítulo 12. En esta epístola, a partir del capítulo 10 de 2 Corintios, el apóstol Pablo ha venido defendiendo su ministerio contra algunos que cuestionaban su autoridad, y él está contrastando su ministerio con el ministerio de los falsos maestros. Los falsos maestros se gloriaban en sus propios logros, en sus capacidades, en sus talentos. Pero miren qué cosa más paradójica. Pablo se goza
en su debilidad. ¿Y por qué? Déjenme explicarles el contexto. Vayan conmigo al versículo 1 de ese capítulo 12. Pablo dice, el gloriarse es necesario aunque no es provechoso. Pasaré entonces a las visiones y revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, no sé si en el cuerpo, no sé si fuera del cuerpo, Dios lo sabe, el tal fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, y él está hablando de sí mismo. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso y escuchó palabras inefables que al hombre no se le permite expresar. Pablo, en su ministerio, había tenido una visión inefable de la gloria de Dios. Y fíjense que él dice hace 14 años, o sea que él mantuvo eso en secreto durante esos 14 años. Una experiencia extraordinaria que él había tenido y ahora habla de ella dada los ataques que estaba recibiendo dentro de la iglesia. Él no está descansando en esa experiencia que tuvo para hablar, para probar la genuinidad de su ministerio. Si no hubiera sido por ese ataque que estaba recibiendo en la iglesia por personas de fuera, por personas de adentro, él no hubiera hablado de esa experiencia. Pero su énfasis no está en la experiencia, sino en un aguijón que él tenía en su carne. Dice en el versículo 5, de tal hombre me gloriaré, pero en cuanto a mí mismo, no me gloriaré, sino en mis debilidades. Porque si quisiera gloriarme, no sería insensato, pues diría la verdad. Pero me abstengo de hacerlo para que nadie piense de mí más de lo que ve en mí u oye de mí. Él escogió no jactarse. Hermanos, cuando nosotros hablamos con los demás, ¿de qué le hablamos? ¿De nuestras debilidades o de nuestra fortaleza? Nosotros siempre queremos aparecer como Supermanes o Superwoman, es así. Pero él está exaltando sus debilidades. ¿Y por qué? Luego de explicar ese contexto, yo quiero que vayamos al segundo punto. Él habla de su aflicción. Él tenía un aguijón en su carne, un recordatorio de su fragilidad. Y yo creo que cada uno de nosotros lo tiene. Dice él, dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, versículo 7, para impedir que me enalteciera, me fue dado un aguijón en la carne. Y esa palabra aguijón que se utiliza aquí, eso es algo, habla de algo doloroso, de algo persistente. Nos habla de una aflicción física, una aflicción espiritual constante. No se dice específicamente cuál era ese aguijón. Muchos dicen que era una afección en los ojos, porque él a los Gálatas escribe y dice, miren con cuán grandes letras os escribo. Pero Pablo no era ñoño. Pablo no era un hombre débil. Pablo era un misionero que había enfrentado muchos problemas. No era un hombre que tenía un dolorcito de cabeza y ya el mundo se estaba cayendo, no. Porque fíjense algunas de las dificultades por las cuales él había pasado. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 3 veces he sido golpeado con varas. 1 vez fui apedreado. 3 veces naufragué. Y he pasado una noche y un día en lo profundo. Con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en el desierto, peligros en la ciudad. Ese hombre había pasado de todo. Ninguno de nosotros aquí ha pasado por situaciones así. Pero parece que ese aguijón que él tenía en la carne superaba todo lo demás, y ese aguijón lo había acompañado durante muchos años. Dice, un agente de Satanás que me abofetee, algo que le estaba causando dolor, sufrimiento, que lo estaba abofeteando, que lo estaba golpeando. Fíjense, Dios es un Dios 3 veces santo, dice la Escritura. 3 veces santo y muy limpio de ojos para ver el mal. Pero Él deja que las personas actúen en su maldad. Él deja
bajo su aprobación que Satanás haga ciertas cosas. Fíjense cómo Satanás afligió a Job y eso lo vemos en la Escritura. Pero ningún enemigo de Dios puede hacer nada contra nosotros si Dios no lo permite. Y él dice, él me dio ese aguijón en la carne para que yo no me enaltezca de sobremanera. Ahora, la pregunta es esta. ¿Qué puede ser un aguijón en la carne? Bueno, puede ser una enfermedad crónica, puede ser una dolencia física, una persona que tiene artritis, diabetes, inmovilidad, una presión alta, una afección cardíaca. Son enfermedades que nos limitan y no podemos realizar nuestras labores de una manera normal. Pueden ser problemas emocionales, la ansiedad, la depresión, trastornos de estrés. Son situaciones debilitantes, son ataques continuos que nos afectan emocional o espiritualmente, debilitan nuestra fe. Estas cosas pueden ser mensajeros de Satanás. Pueden ser tentaciones o hábitos persistentes que muchas veces nos llevan a caer. Luchar con la pornografía, la adicción al alcohol, las personas que tienen adicciones a sustancias, heroína, cocaína, diferentes drogas, las personas que no pueden controlar su ira. Hay personas que empiezan a tomarse un trago como algo social cada día y cuando vienen a ver están atrapados en ese vicio. Igual que hay personas que usan drogas y empiezan y dicen, no, a mí no me hace nada, yo nunca voy a quedar atrapado en eso, y quedan atrapados en ese mundo de drogas. Hay jóvenes y personas que empiezan a ver pornografía y conocemos casos ya de muchachos jóvenes de 20 y pico de años que se casan y están impotentes por tanta pornografía que han visto y tantas cosas y la forma como eso los ha afectado. Pueden ser problemas interrelacionales, situaciones conflictivas con la familia, en el trabajo, en la iglesia, cosas que nos desaniman, cosas que nos dividen. Pueden ser pérdidas financieras, inestabilidad económica, la pérdida de un trabajo, el no saber cómo vamos a mantener a nuestras familias, problemas económicos continuos. Puede ser una persecución en la fe, el ser objeto de burlas, el ser objeto de discriminación. Puede ser una conciencia que acusa por culpa o remordimientos por errores en el pasado. Errores que hemos cometido, daños que hemos hecho a otras personas con nuestro comportamiento. Pueden ser también limitaciones físicas o personales. Ya con los años nuestras fuerzas van decayendo y no tenemos la misma energía que teníamos antes. Y tú sabes cuáles son los aguijones con los cuales tú estás luchando. Y es bueno que tú sepas otra cosa. Déjeme darle esta nota. El problema del sufrimiento humano, el misterio que esto conlleva, no va a ser resuelto por completo en esta vida. Muchas veces sufrimos simplemente porque somos humanos. Como yo decía, nuestros cuerpos envejecen. Los problemas diarios de esta vida, las presiones nos afectan. Este cuerpo que nos da tanto placer también puede darnos mucho dolor. También los familiares y amigos que tanto amamos, que tanto nos deleitan, pueden destrozar nuestros corazones porque eso es parte de la vida humana. Algunas veces sufrimos por nuestro propio pecado, por nuestra necedad. El rey David pecó adulterando con Betsabé. El rey David mandó a matar al esposo de Betsabé, a Urías Eteo. Y dice él que mientras callé mi pecado, se volvió mi verdor en sequedad de verano. En su gracia Dios perdonó al rey David. En su gracia Dios perdona nuestros pecados, pero hay consecuencias de pecados pasados que ahora están presentes en nuestras vidas. Pero también debemos reconocer ese ámbito espiritual, esa dimensión espiritual que Pablo nos dice. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que no tenemos lucha contra la sangre y carne, sino contra principados, potestados, huestes de maldad en las regiones celestes. Primera de Pedro 5 nos advierte que Satanás, nuestro enemigo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero también Dios utiliza esos aguijones en la carne como un instrumento para que nosotros crezcamos en su gracia.
Dice la Escritura que Dios resiste al orgulloso y da gracia a quién. Y muchas veces Dios tiene que tomar nuestro orgullo, el creernos que somos el centro del universo, y pulverizarlo con situaciones como esta para mostrarnos nuestra debilidad. Pero dice la Escritura, hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. ¿Qué hace la prueba? ¿Qué produce la prueba en nosotros? La prueba de vuestra fe, ¿qué produce, hermano? Paciencia. Entonces Dios quiere trabajar con nosotros. Todos nosotros, yo creo, hemos caminado en acantilados donde no hay muchas olas, que no le dan muchas olas a esos acantilados. ¿Cómo son las piedras en esos acantilados? Son largas, filosas, que si usted se cae, se corta. ¿Y cómo son las piedras que reciben un oleaje continuo? ¿Son igual de puntiagudas? No, son más suaves, son botas. ¿Por qué? Porque las olas han dado una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, y la han pulido. Y eso es lo que hace Dios con nosotros para mostrarnos quiénes nosotros somos realmente. Esa era la situación de Pablo. Y esa quizás sea la situación tuya aquí, en este día, en esta mañana. ¿Qué hace el apóstol Pablo en esa situación? Bueno, él suplica a Dios. Acerca de esto, o sea, de ese aguijón, 3 veces he rogado al Señor para que lo quite de mí. Y ese he rogado es algo insistente, ferviente, con esperanza de que Dios eliminara esa espina. Él quería que se removiera ese aguijón de su carne. Él estaba persistiendo en oración, orando sin cesar para que Dios respondiera en su santa y bendita voluntad. Y eso es algo que nosotros debemos aprender, mis hermanos. No importa la situación en la cual tú te encuentres, tú debes orar al Señor persistentemente, transparentemente, como la viuda delante del juez injusto. Como nos dice el Señor, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. El Señor nos llama a orar sin cesar. Pero el Señor respondió la oración de Pablo de una manera muy diferente a como él estaba esperando. Quizás tú en tu situación estás orando al Señor que te quite ese aguijón que tú tienes, que te quite ese problema con lo que tú estás luchando, y tú esperas que el Señor te lo quite. Y nosotros muchas veces oramos así: Señor, quítame esto, que yo no puedo vivir con este problema. Quítame esta adicción. Quítame esta codicia. Quítame lo que sea. Ponle una raya ahí con lo cual tú estás luchando. Y eso nos lleva, luego de ver el contexto, luego de ver la aflicción del apóstol Pablo, luego de ver su oración, su súplica al Señor, ¿cuál fue la respuesta del Señor? ¿Qué le respondió el Señor? Te lo voy a quitar ya, no hay problema. ¿Te lo quité? No. Miren lo que él dice: bástate mi gracia. Y él me ha dicho: te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades. ¿Para qué? Para que el poder de Cristo repose en mí. Está raro eso, ¿verdad? Señor, quítame el problema. Quizás yo quiero que el poder de Cristo esté en mí, pero que esté un poquito, no tan grande, porque mi problema es muy grande. Eso es lo que tú puedes estar pensando en este momento. Esa frase, él me ha dicho, no fue una sugerencia temporal. Él me ha dicho de manera definitiva: ya, te basta mi gracia. O sea que él iba a seguir con el problema. Te basta mi gracia. Mi gracia es suficiente. Todo lo que tú necesitas, Pablo, es la gracia mía para enfrentar cualquier desafío. Y eso es lo que el Señor te está diciendo a ti y me está diciendo a mí en este día. Hemos visto que ese aguijón era el mensaje de Satanás para Pablo. Pero Dios tenía otro mensaje para él. ¿Cuál era? Un mensaje de gracia. Un mensaje de bendición. Porque la gracia de Dios es más que suficiente para el dolor más profundo que Pablo estaba experimentando y que tú y yo podamos experimentar. Muchas veces Dios no nos quita las enfermedades, pero Él nos da gracia para poder sobrellevar esa enfermedad, esa dificultad física, esa dificultad emocional que estamos enfrentando. Qué paradójico, ¿eh?
En un mundo que valora la autosuficiencia y la independencia, la Biblia nos recuerda que la gracia de Dios es todo lo que necesitamos. Dice la Escritura, y mi Dios proveerá todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Cuándo dijo Pablo eso? Cuando él estaba preso en una cárcel en Filipo. Preso. Mi Dios pues suplirá todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pero Dios no solamente quería mostrar su gracia en la vida de Pablo, Él quería también mostrar su poder. Él no quería que solo él fuera humilde, que reconociera su condición, que no se enalteciera, que no fuera un orgulloso, que no se creyera la gran cosa. Él quería que Pablo fuera poderoso. Y esa palabra que él dice, mi poder se perfecciona en la debilidad. Esa palabra poder que utiliza ahí es la palabra dinamis, de donde viene la palabra dinamita. Yo quiero que mi poder, mi dinamita, mi fuerza, mi capacidad se perfeccione. O sea, esa perfección es que alcance su máxima expresión y efectividad en la debilidad tuya, Pablo. ¿Por qué? Porque Dios quería que las llamas de la aflicción, óigame bien, quemaran, consumieran los desechos del orgullo y de la confianza en sí mismo de Pablo, porque el poder de Dios se perfecciona cuando nosotros somos débiles. El poder no reside en nuestra propia capacidad. El poder no reside en la fuerza humana. Es en nuestra debilidad donde el poder de Dios viene y nos capacita. Vayan conmigo a 2 Corintios capítulo 4, versículo 7. Vamos allí. Que sea la Escritura que nos hable y nos muestre. Pablo está hablando en 2 Corintios 4, 7. Tenemos este tesoro en vasos de barro, el tesoro del Evangelio, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Quiénes somos los vasos de barro? Nosotros. El vaso de barro es frágil, pero ese vaso de barro, cuando está lleno del Espíritu de Dios, de la gloria de Dios, revela el poder de Dios en su vida. O sea que cualquier fortaleza, cualquier don, cualquier talento que nosotros tenemos, proviene de Dios. Isaías dice, Él da fuerza al fatigado y al que no tiene fuerzas aumenta el vigor. Pero los que esperan en el Señor renovarán su fuerza. Él es que nos capacita, mis hermanos, para seguir adelante, no importa la situación que estemos enfrentando. Él nos da su gracia, Él nos da su consuelo cuando estamos enfrentando los problemas de esta vida. No es Él que nos dice, no temas porque yo estoy contigo. No es Él que nos dice, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Cuántas veces hemos estado nosotros desanimados, sin tener una perspectiva del futuro, sin propósito en nuestras vidas, sin esperanza? Y el Señor nos dice, yo sé los planes que tengo acerca de ti. Son planes de bien y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. Pero hay momentos en que Él tiene que ponernos en ese horno de aflicción para que se consuma ese orgullo que nosotros tenemos, que nos creemos que somos el centro del universo. Él nos da su paz cuando estamos en incertidumbre también. Él nos dice, mis pasos dejo, mis pasos doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe su corazón. No tengan miedo. ¿Qué hizo Pablo? Bueno, Señor, está fuerte que tú me digas eso porque yo quiero que tú me quites esta aflicción. Yo quiero que tú me complazcas en la lucha que yo estoy teniendo y Dios no lo hizo. ¿Qué tú le hubieras dicho al Señor? Yo no te voy a quitar la enfermedad. Yo te voy a dejar como tú estás en bancarrota. Yo no te voy a quitar tu adicción. Yo no te voy a quitar esos ataques de pánico que tú tienes. Yo te voy a dar gracia para tú poder llevarlo adelante y tú vencer esos pecados en tu vida. ¿Qué tú le hubieras dicho? Ay, Señor, pero espérate, está fuerte. Yo quiero que tú me lo quites. Yo estoy quebrado, búscame los chelitos míos de nuevo para yo poder tirar para adelante. Mira la respuesta de Pablo. Por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. Cuando soy débil, entonces soy fuerte.
Wow, yo me voy a gloriar en la situación que yo estoy viviendo. Yo me voy a jactar en eso. Pero eso no es orgullo, sino que yo voy a aceptar la voluntad de Dios en mi vida. Eso no implica que si usted está enfermo no vaya a un médico y trate de sanarse, de buscar medicina. Yo no estoy diciendo que si usted tiene un hijo enfermo o una afección, no busque la ayuda necesaria. Pero hay momentos que hacemos todo lo que tenemos que hacer y las cosas no caminan. Y entonces, la gracia de Dios es la que me va a fortalecer para yo seguir adelante. Para que el poder de Cristo more, habite, repose en mí. ¿Y ustedes saben qué significa eso? Cuando Él dice eso, es la gracia de Dios que viene y acampa sobre nosotros. Es como si fuera el techo de una tienda de campaña. Dios viene de una manera constante. Dios viene a nuestras vidas de una manera poderosa. Y Pablo está viendo su cuerpo así, como una tienda de campaña frágil, pero que la gloria de Dios lo ha llenado, lo ha sostenido y lo va a seguir sosteniendo el tiempo que Él esté en esta tierra corriendo la carrera hasta el día que esté en la presencia de Dios. Y lo va a hacer contigo si tú eres un hijo de Dios. Y lo va a hacer conmigo también. Esa es nuestra esperanza, Señor. Esa es la esperanza que el Señor nos da. Pero ese poder descansa con los humildes. Con los humildes. Miren lo que dice Isaías 57:15. Porque así dice el alto y sublime que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Yo habito en lo alto y santo, y también con el contrito y humilde de espíritu. ¿Para qué? Para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los contritos. Con ese habita Dios, con el que reconoce su pecado, con el que reconoce su condición, con el que reconoce su maldad, con el que reconoce que no puede salir de su situación por sí solo porque está atrapado y solo la gracia de Dios lo puede ayudar. En el Nuevo Testamento, Pablo dice: pues consideren, hermanos, su llamamiento. No está diciendo a nosotros los cristianos. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. También Dios ha escogido lo vil y despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. O sea que si tú te crees la gran cosa, ninguno de nosotros somos la gran cosa. Porque todos nosotros hemos pecado y todos nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios. Nosotros no nos podemos jactar de nada. Y Pablo está hablando aquí que Dios está obrando poderosamente en su vida. Pero miren, mis amados, cuando se habla de que el poder de Cristo reposa sobre nosotros, es que nosotros debemos tener una dependencia constante y total de Él. Porque nosotros ponemos la esperanza en las cosas de este mundo. Y nada en este mundo puede ser nuestra esperanza, porque las cosas de este mundo son frágiles. Pon tu confianza en el dinero, lo puedes perder, te lo pueden robar, se lo pueden llevar los impuestos. Pon tu confianza en ¿qué? En amigos poderosos. Tú sabes cómo son esas amistades que son relativas. Hoy están contigo, mañana tú caes en desgracia y la mayoría te abandonan. Hermanos, nuestra única esperanza está en Jesucristo y en depender de Él. En depender de Él. Dice Juan: permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí, ¿qué? Nada podemos hacer. Tu grandeza como profesional, como empresario, en las áreas que tú estés como empleado, es porque Dios te la ha dado. Esa capacidad que tú tienes viene de la mano de Dios. Entonces nosotros tenemos que depender de Él continuamente. Entonces, ¿qué beneficios experimentó Pablo de ese sufrimiento? Bueno, él experimentó el poder de Dios en su vida. ¿Por qué? Porque Dios transformó la debilidad de Pablo en fortaleza. Y por eso Pablo dice: por tanto,
con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. Eso no quiere decir que Pablo prefería el dolor a la salud, sino más bien él sabía que Dios estaba obrando y Dios lo iba a capacitar para seguir adelante. ¿Y qué es lo que hacía la diferencia? Que él estaba viendo la gracia sustentadora de Dios. No solamente esa gracia que le había dado salvación, como vimos la semana pasada. No solamente esa gracia que lo estaba transformando, sino también esa gracia que lo estaba sosteniendo en su vida. Por eso leo de nuevo, por eso, o sea, a la luz de lo que acabo de decir, me complazco, me gozo, me deleito, me regocijo en debilidades. Y enumera 5 tipos de sufrimiento. Óigame bien. Debilidades puede referirse, como hemos visto, a algo físico, emocional o espiritual. Yo me gozo en insultos o afrentas, en desprecios, en humillaciones, privaciones, o sea, necesidades que abarcan situaciones como carencia de recursos, en persecuciones, hostigamiento por causa de la fe, en angustias que son presiones internas o externas que todos soportamos. Él se goza en eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Él lo dice más adelante, por amor a Cristo. Su motivación era que él estaba afianzado en una roca y esa roca era Jesucristo. Y él estaba glorificando a Dios con su vida de una manera poderosa. Además, hermanos, hay algo que debemos saber. Los sufrimientos de este siglo son temporales. Los sufrimientos de este siglo van a pasar. Él dice, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que ha de ser revelada. Él dice, esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Entonces, por amor a Cristo, él estaba soportando todo lo que el Señor le mandaba. ¿Por qué? Porque él tenía puesta su mirada, su mente en el galardón que era Jesucristo. Y todo lo que él hacía, todo lo que él vivía, él quería hacerlo para la gloria de Dios y no para su propia gloria. Por eso él dice, miren ahí en el texto, porque cuando soy débil, cuando estoy sin fuerza, entonces soy fuerte. Y esa palabra entonces que se utiliza ahí cuando él dice estoy sin fuerza, entonces soy fuerte. ¿Usted sabe lo que significa? Que esa debilidad lo que hace es que activa el poder divino. Qué maravilloso. Cuando yo estoy débil, cuando yo reconozco mi debilidad, cuando yo estoy dependiendo del Señor, el Señor va a obrar poderosamente en mi vida. El salmista dice, mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Esa es mi fortaleza, no importa lo que pase. Yo estoy anclado en el Señor. Johnny Erickson, sin poder moverse en esa silla de ruedas, ha impactado a millones de personas en el mundo, compartiendo su testimonio y compartiendo la forma como Dios la ha sostenido en medio de esa situación, en esa silla de ruedas, en su inmovilidad. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el apóstol Pablo aquí? Él nos está llamando a abrazar nuestras debilidades, nuestras dificultades con gozo, sabiendo que si estamos en Cristo, si nos hemos arrepentido de nuestros pecados, si hemos entregado nuestra vida a Él nos va a dar el poder para nosotros seguir adelante. Él nos está aquí desafiando a ti, a mí, a vivir con nuestras vidas centradas en Cristo, buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, sabiendo que las demás cosas van a ser añadidas. Sabiendo que debemos ofrecer un testimonio vibrante de fe en medio de la adversidad. ¿Por qué? Por amor a Jesucristo. Mis amados, este pasaje resuena con el Evangelio de Jesucristo. Porque nos enseña que la victoria y el poder de Dios se manifiesta a través de lo que el mundo considera una debilidad. Yo le digo algo ahora. ¿Cuál fue el momento de mayor debilidad de nuestro Señor Jesucristo a los ojos de los hombres? Cuando estaba en la cruz del Calvario.
Y a través de ese sacrificio en la cruz, Él nos trajo salvación y victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Y Pablo nos está diciendo, mira, este sufrimiento mío, lo que yo estoy pasando en este momento, son los medios por los cuales la gracia y el poder de Cristo se van a manifestar en mi vida. Qué glorioso, mis hermanos, qué glorioso. En 2 Corintios 13:4, quiero que vayan allí conmigo. Miren lo que dice, 2 Corintios 13:4, que quiero que sea la palabra que hable sola. Porque ciertamente Él, Jesucristo, fue crucificado por debilidad o en debilidad, pero vive por el poder de Dios. Así también nosotros somos débiles en Él, sin embargo, viviremos con Él por el poder de Dios con ustedes. Cristo fue crucificado en un estado de aparente debilidad. Ese fue un acto de sumisión total donde Él entregó su vida, donde Él aceptó el sufrimiento y la muerte por nuestros pecados. A los ojos del mundo, eso parece una derrota y una debilidad. Los enemigos del Señor pensaron que ellos habían obtenido la victoria, pero el Señor resucitó y allí se mostró el poder de Dios. Él fue crucificado en debilidad, pero fue resucitado en poder y ahora está sentado a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Ese es el ejemplo, ese es el modelo que nosotros tenemos allí. Y dice Él, así también nosotros somos débiles en Él. Sin embargo, viviremos con Él por el poder de Dios para con ustedes. Él está comparando ese momento de debilidad con Cristo, con la debilidad que nosotros experimentamos. Cristo experimentó debilidad en su condición humana, pero esa debilidad, óyeme bien, lo que tú estás pasando no es el final de la historia. Así como Cristo vive por el poder de Dios y está sentado a la diestra de Dios, así nosotros estaremos sentados con Cristo por toda la eternidad. Por eso esta aflicción es leve, por eso esta aflicción es pasajera, por eso nosotros tenemos que poner la vista donde tenemos que ponerla, mis hermanos. Dios hace todas estas cosas para que nosotros quitemos nuestra vista de lo horizontal, de lo que se ve, de los deseos de los ojos, de los deseos de la carne, de la vanagloria de esta vida. Él nos aflige con un aguijón. ¿Para qué? Para que pongamos la mirada en los cielos. Y lo que Pablo le está diciendo, que ese poder que obró en Cristo es el poder que también obra en nosotros. Nosotros somos débiles, hermanos, nosotros lo sabemos, pero podemos confiar que el poder de Dios está actuando en nuestras vidas. Cristo fue crucificado en debilidad, pero Él vive en el poder de Dios. Y como vimos la semana pasada, mis amados, la gracia de Dios no solo nos salvó, la gracia de Dios nos está transformando día a día, nos lleva a renunciar a los deseos mundanos y a vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, yo te voy a decir algo ahora. Si tú estás aquí sin el Señor, tú debes reconocer tu insuficiencia. Tú no eres Dios. Tu mismo cuerpo te lo dice. Tus limitaciones te lo dicen. Tus debilidades te lo dicen. Pero tú quieres seguir dando coces contra el aguijón. Tú quieres seguir luchando contra Dios. Dice la Escritura en Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero el final es camino de muerte. No, yo sigo mi propio camino. Es más, yo no creo en Dios, yo no creo en nada. Yo tengo mi propia filosofía de vida. Yo confío en mi propia fuerza. Yo confío en mi propio juicio. Yo sé cómo voy a dirigir mi vida. Ese camino parece muy derecho, pero su fin es camino de muerte. Y Dios te está llamando hoy a reconocer tus limitaciones. Te está llamando a reconocer que tu autosuficiencia es insuficiente para alcanzar la verdadera vida y la verdadera salvación. Y que necesitas a Cristo para encontrar el verdadero camino. Yo no sé si a ustedes les pasa como a uno, yo lo he compartido en otros momentos con ustedes. Cuando uno está en el colegio, quiere estar en la universidad.
Cuando tiene una bicicleta, quiere tener un motor, quiere tener un carro. Cuando lo tenga, voy a estar feliz, voy a estar realizado. Lo consigue, no lo tiene. Es profesional, tiene una casa, tiene el carro. No estoy contento. Yo quiero más y más y más. Y nunca se llena. ¿Por qué nunca se llena, mis amados? Porque Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones. Y esa eternidad solamente la llena Dios. Nadie más la puede llenar. Entonces, no busques agua en cisternas que están rotas, que nunca te van a llenar. Nunca te van a llenar. Y en medio de tu insuficiencia y tu condición limitada, Dios te hace una invitación. Vengan a mí los que están cansados, los que están cargados, y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, dice el Señor, que soy manso y humilde de corazón. Y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Mis hermanos, siempre estamos buscando algo hasta que encontramos al Señor, que es la perla del gran precio, y ya no queremos nada más. Ya no me hace falta nada más. Ya mis valores se ponen en orden. Ya mis deseos, mis apetencias se ponen en orden. ¿Por qué la gente bebe alcohol? Bueno, buscando descansar, relajarse, sentirse bien. ¿Por qué consumen droga? Por eso mismo. ¿Por qué muchas personas ven pornografía? Por esa razón. Pero van quedando atrapadas en ese estilo de vida. Y Cristo nos dice hoy, vengan, si ustedes están cansados, si ustedes están atrapados, si ustedes están cargados, vengan a mí, yo los voy a hacer descansar. Yo te voy a hacer descansar hoy. Es lo que el Señor nos está diciendo. Es un desafío a la autosuficiencia. Óyeme bien. Es un desafío que el Señor nos hace a la autosuficiencia. Mira lo que Él dice. Porque el que quiera salvar su vida, ¿qué va a pasar? Pues ustedes se lo saben, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, ¿qué va a pasar? La salvará. Pues ¿de qué le sirve a un hombre haber ganado el mundo entero si él mismo se destruye o se pierde? ¿De qué te sirve? Todos los millones del mundo, toda la gloria del mundo. Miren toda esa gente que han sido grandes artistas, mujeres bellísimas, y miren, arrugadas como pasas. Esos hombres fuertísimos, también arrugados como pasas, y mueren. Y los millonarios también. Y todas esas personas que han tenido mucho brillo y mucho lustre. Esto es un tiempo corto, hermanos. ¿Qué podemos vivir? 70, 80, 90, 100 años, lo más fuerte. Y después de aquí, la muerte y el juicio delante de Dios. Pero el que haya entregado, se haya arrepentido de sus pecados y haya entregado su vida a Cristo, haya confiado en Cristo para salvación, tiene la vida eterna. Dios nos está llamando hoy a rendirnos a Él, a abandonar nuestro orgullo, a abandonar nuestra autosuficiencia y a encontrar la verdadera salvación, la verdadera fortaleza en Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Bástate mi gracia, mi poder, nos dice el Señor, se perfecciona en vuestra debilidad. A Él sea la gloria.